Tengo el privilegio de seguir con las exposiciones de Primera de Juan y tengo el privilegio de exponer acerca de el texto que se encuentra en Primera de Juan. Vamos a abarcar capítulo 1, desde el versículo 9 hasta capítulo 2, versículo 2. Antes de iniciar, no quiero dejar de pasar la oportunidad para pedir, hermanos, que cada día oremos por nuestro pastor, para que el Señor le fortalezca. Preparar una predicación es un trabajo duro, hermanos. No es cualquier cosa. Y damos gracias a Dios porque tenemos un pastor fiel, pero pidamos, por favor, que el Señor sostenga a nuestro pastor cada día, que le fortalezca y que le ayude a seguir siendo fiel toda su vida, para beneficio, para la gloria de Dios y para beneficio también de nosotros, como parte de esta iglesia. Así que vamos a leer nuestro texto en Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 9 hasta capítulo 2, versículo 2, dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiero llamar su atención a una pregunta. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Acaso no es el pecado esa cosa horrible que nos separa de Dios? ¿Acaso no es esa cosa asquerosa de la que todo hombre debería querer despojarse? Pero oh tragedia de tragedias, oh locura de locuras, el hombre caído ama su pecado y quiere retenerlo como un tesoro precioso, cuando solamente es un pedazo de la más asquerosa inmundicia envuelto con un listón bonito. Qué terrible sería si no hubiera una solución para este problema. Qué terrible sería que los hombres no pudieran ser despojados de su inmundicia. Tendríamos una existencia miserable en esta vida y un destino eterno aún más terrible y miserable. Pero gloria a Dios, sí hay una forma, sí hay una solución, y es algo totalmente maravilloso y glorioso. La Biblia dice en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos en nuestra enseñanza de hoy 3 puntos. Primer punto, vamos a ver los resultados de confesar versus los resultados de ocultar los pecados. En nuestro punto 2 vamos a ver Jesucristo, el intercesor por pecadores. Y en nuestro punto 3 vamos a ver a Jesucristo, la propiciación por los pecados. Veamos entonces nuestro punto número 1, los resultados de confesar versus los resultados de ocultar los pecados. En el capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de pecados es una parte básica, tanto para la salvación como para la vida cristiana. El hecho de arrepentirse lleva en sí mismo la confesión de los pecados. Pero la simple confesión en sí misma no es lo que trae el perdón de pecados. Este tipo de confesión del que estamos hablando es una confesión especial. Es una confesión que viene acompañada de fe en Jesucristo. En el versículo 7 ya vimos que
La sangre de Jesucristo, su Hijo, es la que nos limpia de todo pecado. Es una maravillosa noticia saber que todo aquel que se arrepiente y confiesa sus pecados y confía en Jesucristo será limpiado de sus pecados para siempre. Sin embargo, todo verdadero cristiano no es alguien que un día se arrepintió y confió en Cristo, sino que es alguien que sí se arrepintió, pero es alguien que continúa arrepintiéndose hoy y continuará arrepintiéndose de sus pecados toda su vida. En ese sentido, podríamos decir que tiene las mismas dimensiones de la salvación. Hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. Y esto es así porque es una realidad que no podemos negar, que aunque el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, aún pecamos. Y seguiremos pecando por causa de esta carne que aún no ha sido glorificada. Sin embargo, los resultados de esa confesión de pecados son simplemente maravillosos. Perdón de pecados y limpieza total. Somos perdonados y limpiados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso es una gloriosa verdad. Y todo gracias a que Jesucristo es un gran Salvador que es fiel y justo. Sin embargo, en contraste con el versículo 9, podemos ver lo contrario de confesar. Y lo contrario de confesar es negar. Y negar los pecados tiene unos resultados nefastos. Podríamos decir que alguien no confiesa su pecado porque lo oculta descaradamente o porque simplemente su conciencia está cauterizada a su pecado. Sea cual sea la razón, si alguien dice que no ha pecado o que ya no peca, en primer lugar, como veíamos en el versículo 8, dice que se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo definitivamente. Pero en segundo lugar, y esto es algo más serio, decimos, alguien que dice que no ha pecado o que no tiene pecado o que oculta su pecado, está diciendo que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios en toda su palabra nos dice que el hombre es pecador. Y que de hecho ese es el mayor problema del hombre, que es pecador. Así pues, alguien que dice que Dios es mentiroso, definitivamente es porque la palabra de Dios no está en él. Porque la palabra de Dios es verdadera y muestra que Dios es un Dios de verdad. Él es la fuente de la verdad. Por lo tanto, alguien que niega sus pecados, que no confiesa sus pecados, es alguien que no conoce a Dios. No conoce a Dios, aunque diga que es cristiano o que vaya todos los días a una iglesia. Recordemos que uno de los propósitos de esta carta de Juan, de primera de Juan, es ser como un examen para examinar nuestras vidas, para examinar si somos verdaderamente cristianos. Y esta es una prueba de alguien que no es un verdadero cristiano. Es alguien que niega su pecado o que piensa que ya no peca. Eso es evidente por lo que dice la Escritura. Vemos pues que los resultados de confesar nuestros pecados son mucho más beneficiosos que los resultados de negar nuestros pecados. Así pues, alguien que es un verdadero cristiano, sí, aún peca, tristemente. Pero veamos un poco más a detalle el beneficio de confesar nuestros pecados a través de estas otras gloriosas verdades en los siguientes puntos. Punto número 2, Jesucristo, el intercesor de pecados. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Es evidente que el deseo de Juan en esta carta, y por lo tanto el deseo de Dios, que es el autor de la Biblia, es que no pequemos.
Ahora bien, ese es el deseo también de todo verdadero cristiano, de todo verdadero creyente. Jamás un verdadero cristiano tendrá el mismo deseo de pecar que tenía antes. Así pues, lo que Juan nos dice aquí en esta carta es para que no pequemos. Sin embargo, volvemos a la realidad de que aún pecamos. Pero nos dice Juan, para todos aquellos que aún pecamos, Cristo, nuestro abogado, intercede por nosotros de día y de noche ante el trono celestial. Hay un acusador terrible, hay un acusador tenaz que nos puede decir, sos cristiano, ay, mira, ¿qué hiciste? Todavía pecas, todavía le fallas a tu Señor y sos cristiano. Nos acusa. Pero tenemos un abogado defensor, un sumo sacerdote eterno que intercede por nuestros pecados, que se compadece de nuestros pecados, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él es completamente y perfectamente justo. Y ese abogado maravilloso jamás ha perdido un caso y jamás lo perderá. Podemos estar seguros de eso. ¿Y cómo es posible esto? Esto lo vamos a ver en el siguiente punto, número 3. Jesucristo es la propiciación por los pecados. Capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto es posible porque este Jesucristo, nuestro abogado, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? De acuerdo a una definición, dice que es el acto mediante el cual se logra apaciguar la ira de Dios y hacerlo propicio a los hombres, es decir, lograr el favor de Dios a través de un acto propiciatorio. Ahora bien, esto no es algo que viene de las tradiciones paganas, donde se tenía que ofrecer un sacrificio para aplacar la ira de un Dios que estaba enojado, sin causa. Recordemos que la ira de Dios es una ira santa y justa en contra del pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Así que la ira de Dios es justa y necesita apaciguarse, definitivamente. ¿Qué significa entonces que Jesucristo es la propiciación? Providencialmente el pastor tocó este tema. No sabía que el pastor iba a mencionar uno de los textos que me tocaba a mí, pero fue providencial y siento alivio de saber que creemos lo mismo. Pero para saber y entender qué es la propiciación, tenemos que hacer referencia al Antiguo Testamento, al sistema de sacrificios que Dios estableció. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que haber un sacrificio para cubrir los pecados, para que Dios fuera propicio al pueblo, favorable al pueblo, recibir la bendición de Dios. Pero todo eso era una sombra, una figura de lo que habría de venir. Así que había específicamente una vez al año que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y presentaba un sacrificio para traer el perdón de Dios para su pueblo. Ahora bien, todo eso era una figura y Jesucristo ahora es el sumo sacerdote que ofreció ese sacrificio propiciatorio. Pero también Él mismo es el sacrificio propiciatorio. Él es el que ofrece el sacrificio y Él mismo es ese sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y su sangre preciosa fue derramada para limpiar nuestros pecados.
de una vez y para siempre. Y ese sacrificio fue totalmente aceptado por el Padre, porque lo resucitó de los muertos. Por lo tanto, es un sacrificio suficiente que satisfizo la ira de un Dios justo y santo. Y es por eso que a través de ese sacrificio hemos sido reconciliados con Dios. Es por eso que Pablo pudo decir en Romanos 5:12, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Es decir, ahora Dios el Padre es propicio a nosotros, a todos aquellos que hemos confiado en Cristo. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Ahora sus planes para nosotros son planes de bien, de bendición, para poder pasar junto con Él en comunión perfecta durante toda la eternidad. Todo gracias a Cristo, que es fiel y es la propiciación por nuestros pecados. Aquí hay un punto muy importante del cual hay mucho que decir, pero providencialmente el pastor ya también tocó ese tema y Dios es bueno. Por el tiempo solo diré lo siguiente. Cuando se menciona aquí que Jesucristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo, no estamos hablando que Jesucristo murió por cada individuo del planeta. Volvemos al ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Por quién se hacían los sacrificios? ¿Para expiación por quién? Por el pueblo de Dios. No se hacía por los egipcios, por los de Babilonia, se hacía por el pueblo de Dios. Ahora bien, ¿quién es el pueblo de Dios ahora? Son todos aquellos que han creído en Jesucristo de toda lengua, pueblo, tribu y nación a través de todos los tiempos. Por eso es que Cristo es la propiciación. No se está refiriendo al mundo sin excepción, sino a todo el mundo sin distinción. ¿Qué hemos visto entonces? Hemos visto que hay una única solución para el pecado y es Jesucristo. Hemos visto que jamás deberíamos ocultar nuestros pecados o pensar que ya no pecamos, porque esto tiene nefastos resultados, sino que debemos venir a Cristo confesando nuestros pecados y entonces recibiremos esos maravillosos resultados, perdón de pecados y limpieza total. Vimos que un cristiano verdadero tristemente aún peca, pero no quiere pecar. Por lo tanto, cada día viene al Señor en arrepentimiento y fe, confesando sus pecados y será limpiado porque ya ha sido limpiado. Es como cuando el Señor le dice a Pedro que solo tiene que lavarle los pies, porque él ya está todo limpio. Un verdadero cristiano ha sido limpiado, ha sido salvado. Pero recordemos las dimensiones de la salvación. Hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. Sin embargo, un verdadero cristiano que aún se empeña a veces en ocultar su pecado va a ser disciplinado. Y el pecado siempre tiene consecuencias. Separación del Señor. Y para un verdadero cristiano eso es lo peor que puede pasarle, sentirse lejos de su Dios. Así que tengamos cuidado también con eso. Vimos que todo esto es posible gracias a ese abogado maravilloso que nos defiende, porque él mismo es la propiciación por nuestros pecados, por los pecados de todos aquellos que han confiado en Cristo en todo el mundo a través de todos los tiempos. ¿Cómo aplicamos este pequeño sermón? Tengo dos aplicaciones nada más. En primer lugar, a ti, que aún sigues atesorando tu pecado como un tesoro precioso, date cuenta que solo es un pedazo de inmundicia que te llevará al infierno. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalos y ven a Cristo en fe y todos tus pecados serán perdonados y serás limpiado de toda tu maldad. En segundo lugar, para ti que ya has sido lavado, que ya has sido perdonado, regocíjate en el hecho de que tenemos un gran Salvador que es nuestro intercesor ante el Padre, nuestro abogado defensor que jamás perderá un caso, porque Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. No caigas en el engaño de que es mejor ocultar tus pecados.
sino continúa confiando en Jesucristo, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por Jesucristo.